Saludos jóvenes, la clase de hoy vamos a continuar resolviendo un banco de preguntas. Como les recomendaba, vean los videos del aula virtual sobre Word, Excel, PowerPoint, porque preguntas básicas de esos tres programas nos van a ir apareciendo en el cuestionario que vamos resolviendo. En esta ocasión nos toca el cuestionario tipo A. Este cuestionario hemos resuelto en varias tandas de preguntas, en varios grupos. Este es el cuarto grupo, me parece, de este cuestionario A. Y como les decía, las preguntas están mezcladas en el cuestionario, así que los chicos que sean nuevos en esta clase, tranquilamente empezamos con esta tanda de preguntas con ellos. Estamos explicando todas las preguntas, cada una en cada clase. A veces se repiten, a veces son nuevas, como en este caso, este es un estilo nuevo de pregunta acerca de sistemas de numeración. El sistema binario en este caso. Entonces recuerden, estamos en el cuestionario A y la pregunta que nos corresponde es de la 125, 126 en adelante. Y esta 129 es un poquito particular. No en todos los colegios les dan estas bases de informática del sistema binario. Entonces vamos a resolver esta pregunta. El número 1010 en binario, este es un número binario, no es el número 1010. Este número binario se representa en decimal como el sistema decimal es el sistema de numeración de base 10. Es el que ocupamos en la actualidad. El, el sistema que ocupamos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. Es el sistema decimal o sistema base 10. Este es el sistema que utiliza la base 10 para numerar. En nuestro sistema decimal nosotros vemos números desde el 0, 1, 2 y así vemos números hasta el 9. Esos son los números que utilizamos en el sistema decimal. Usamos 10 cifras. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el sistema binario nosotros usamos dos cifras, solo dos números, el 0 y el 1. Y este es el sistema en el cual las computadoras tratan la información. En base de 1, 0, 0 y 1 ordenados de alguna manera, la computadora trata nuestra información. Entonces vamos a ver este número 1010 en decimal, ¿qué significa? ¿Cuánto vale? Para eso vamos a ayudarnos de una tabla, una regla que vamos a utilizar a manera de tabla. Necesitamos tener esto, la base 2, como les decía, la base 2, el exponente va incrementándose desde el 0 en adelante, 6, 7, 2 a la 8, puede acá. Entonces, esta regla tenemos que usar como una tabla. Vamos a pintarlo de diferente color. Entonces, listo. Esta es la regla que vamos a ocupar. Tenemos que ordenar estos números en esta regla. Desde el menos significativo. Este es el menos significativo, el primero de la derecha. El número 0 tendría que ir aquí. El número 1 aquí. El número 0 aquí y el número 1 aquí. Estas son las posiciones que le corresponden. La posición 0, la posición 1, posición 2, posición 3. Entonces aquí pueden observar el número 1010. Lo hemos ordenado. Solo vamos a ocupar entonces hasta la casilla de la tercera posición, hasta el 2 exponente 3, hasta el 2 al cubo. Y vamos a multiplicar. Este número de aquí multiplicamos por el resultado de esta potencia. Empezamos desde el menos significativo. 0 por 2 a la 0. 0 por cualquier cosa me da 0. 1 por 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. 2 por 1, 2. 0 por cualquier cosa, 0. Acá abajo pongo el resultado. Entonces aquí escribimos ese resultado. Los números se tienen que sumar cifra por cifra. Y el resultado es 0 más 0, 0. 2 más 8, 10. Entonces, este número binario
decimal a 10. Siguiente ejercicio, pregunta 130. Convertir el número binario que vemos aquí a número decimal. Entonces vamos a convertir. Utilizamos la regla, utilizamos este esquema. Este es un arreglo binario de potencias de base 2 con exponentes secuenciales que se incrementan del 0 al 7. Ubicamos desde el menos significativo, el primerito de la derecha, en la primera posición, en la posición 0. Aquí viene ese 1, viene el otro 1, viene el 0, 1, 0, 1, 0 y 1. Entonces vamos a multiplicar. Tenemos que realizar la respectiva multiplicación del número con el resultado de la potencia. Todo lo que tenga 0 me va a quedar 0. No tomo en cuenta. Me puedo ahorrar. El resto sí me va a quedar un respectivo valor. Por ejemplo, 2 exponente 0. 2 a la 0 es 1. Este 1 por este resultado 1 me queda 1. 2 a la 1 me queda 2. Por 1, 2. 2 a la 3, 2 al cubo, 8. Aquí me queda 8. 2 a la quinta. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. 2 a la quinta, 32. Por 1, 32. 2 a la séptima por 1. 2 a la quinta era 32. 2 a la sexta 128. Ahora lo que me corresponde es sumar cada una de estas cifras que me resultó. Y ese resultado es el valor decimal. Entonces vamos a sumar 32 con 8, 40. 128 con 2, 130. 130 más 40 me queda 170. Más este 1, 171 me da toda esta suma. ¿Cuál de las siguientes abreviaciones es una medida de velocidad de un procesador? AMD es una marca de procesador. Gigabyte es una forma de medir el almacenamiento de las memorias. CPU es lo que tenemos en nuestra computadora. Megahertz es la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes opciones no es software libre? Estas tres de aquí son de Linux. Writer, Cal e Impress. Son software que son poco comunes, poco conocidos. Estos suelen ser los software libres. El MS Project, este de aquí no es libre, este es de Microsoft Word. El Project es algo parecido al Excel para hacer gestión de proyectos. Pregunta 137. Nos conectamos por favor al mismo link si se va la transmisión para seguir con el cuestionario. ¿Qué software sirve para programar y crear otros programas? C++ sirve para esto. MS Visio significa Microsoft Visio, es para crear diagramas de flujo. No es el Visual Studio, por si acaso. Paint y WordPart son programas de aplicación. Programas de aplicación quiere decir que están en nuestra computadora para realizar tareas. Hay diferentes tipos de software. Software significa que no se puede tocar. Tal vez lo podamos ver. Software son los programas, como los que vemos aquí. Pero hay software para programar, es el llamado software para programación. Por ejemplo, hay lenguajes de programación.
C++, C, Basic, Visual Basic, Python, Ruby, Assembler. Hay varios lenguajes para programar. JavaScript, Java. Esos son software de programación para crear otros programas. Luego vienen los software de aplicación. Son software o programas para realizar tareas como Paint, Word. WordPad es un Word bastante reducido, solo para notas. Excel, PowerPoint. Microsoft Visio es para realizar diagramas de flujo. Son programas de aplicación, recuerda, son programas para hacer tareas. Luego viene otro tipo de software. El software que nosotros no podemos ni siquiera ver. El software no lo podemos tocar, pero el firmware, en cambio, este tipo de software no lo podemos ni siquiera ver. El firmware es lo que está grabado en la memoria de los discos duros. Son los programas que permiten arrancar a la computadora y no los podemos manipular, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Ese es el firmware. Son las actualizaciones que llegan a la computadora. Entonces, por si acaso ya llegarán preguntas como esas, ya les estoy conversando. Siguiente pregunta, 138. ¿Qué computador se requiere para procesar datos continuos? Resultado de una medición. Todas son incorrectas, no puede ser, vamos a ver. Un computador analógico. Estos eran los antiguos, no para nada. Un computador digital debería ser un computador híbrido entre digital y analógico. Digital es que se puede procesar la información, analizar, tal vez en Excel podemos analizar la información. Y analógico es que tenga una forma de obtener los resultados desde el exterior. Como queremos hacer una medición, supongamos que queremos medir la velocidad. Entonces los radares de velocidad son computadoras híbridas que tienen una parte analógica, que es el sensor que mide la velocidad, y otra parte digital, que es lo que procesa esa señal analógica, la procesa y la convierte en unos y ceros y la convierte en información que podemos procesar. Entonces, un computador que procese y que pueda extraer información de sensores para poder medir es un computador híbrido. Pregunta 139. ¿Qué computador se requiere para procesar datos discretos? Resultado de un conteo. Datos discretos son datos, por ejemplo, como los números 1, 0, 1, 0, 1, 0, esos son datos discretos. Datos continuos sería con decimales, por ejemplo. Por ejemplo, la temperatura de 25.8 grados, eso es un dato continuo. Datos que tienen por lo general decimales son datos continuos, datos discretos son datos cerrados. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 es un ejemplo de un dato discreto. Entonces aquí también es un computador híbrido en la pregunta 139, porque supone que supuestamente yo voy a contar esos datos y esos datos están en el exterior. Entonces, para recibir información del exterior al interior de una computadora, necesito una etapa que sea analógica. La etapa analógica es la etapa que convierte lo que vemos en la realidad, mediante un sensor lo convierte en digital. Eso es lo analógico. Entonces, 139, una computadora híbrida. 140. ¿Qué programa no es un navegador para Internet? Bastante sencilla. ¿Qué programa no es un navegador? Navegador es el programa matriz para poder navegar. Por ejemplo, Mozilla Firefox sí es el navegador. Internet Explorer es el navegador de Microsoft. Netscape Navigator, aquí mismo dice es un navegador.
Pero Google, así como está escrito acá, este no es un navegador. Google es un buscador de información. El navegador sería Google Chrome. Ese es el correcto nombre del navegador de Internet para Google. Pero como está aquí, esto es solo un buscador. Entonces Google no es un navegador, es un buscador. Pregunta 141. ¿Qué tecla o conjunto de teclas le permite desplegar el menú de Windows? La tecla de Windows permite desplegar el menú de Windows. Es lo que voy a hacer en este momento, les voy a demostrar. Este es el botón de inicio. Si le doy clic al botón de inicio, me despliega el menú de Windows, el menú de inicio. Si yo aplasto la tecla que tiene el mismo dibujo, la banderita, ocurre lo mismo. Eso es respecto a la pregunta 141. Pregunta 142. ¿Qué muestra el explorador de Windows? El explorador de Windows muestra los Los archivos archivos y carpetas de temporales. su equipo. En realidad, los estáticos, los que están ya guardados en su equipo. El explorador de Windows es lo que yo obtengo cuando aplasto la tecla de Windows y la letra E. La banderita y la letra E aplasto, y aquí está el explorador de Windows. El explorador es esto. Si ven cómo está en la barra de títulos, tengo el nombre de la ventana, explorador de Windows. Yo puedo ver aquí las carpetas, los documentos. Entonces, esto es el explorador de Windows. Muestra los archivos y carpetas en nuestro equipo. Pregunta 143. Para cambiar el fondo de pantalla de Windows, se ingresa a... Estas preguntas suelen ser un poco confusas. Suele depender del sistema operativo. Yo tengo, por ejemplo, el Windows 10. En Windows 10 ya no se va a la propiedad de pantalla, se va a personalizar pantalla. Entonces, yo aquí no veo personalizar pantalla, entonces eso debe ser el Windows 8. Esta prueba en el SMIL, Esforce, en la Marina, los temarios están respecto al Windows 8.1. Yo les comentaba que es raro que les sigan tomando 8.1. El año anterior yo esperaba que ya les tomen el Windows 10, pero no, el año anterior también les tomaron el Windows 8.1. Entonces, conforme al 8.1 estamos dándoles este cuestionario. Entonces, en propiedades de pantalla, en Windows 8 puedo también encontrar esto. Agregar o quitar solo aquí. En propiedades de pantalla o personalizar pantalla también puede ponerle. Recuerde, propiedades o personalizar pantalla. Pregunta 144. Si queremos que un fondo se repita en toda la pantalla hasta que ésta se llene, debemos aplicar en propiedades de pantalla. Mira, ve cómo aquí te da la respuesta a la pregunta de acá. Entonces a veces hay que fijarnos en los mismos enunciados de otras preguntas están las respuestas. Eso yo he notado bastante en cuestionario de informática. Te preguntan de un tema varias veces e incluso en otros enunciados te dan la respuesta. Para que una imagen se repita muchísimas veces en el fondo de pantalla, esta es la conocida posición. ¿Cuál de las siguientes opciones no es parte del cuadro de diálogo para apagar el equipo? Suspender si sale, apagar si sale, reiniciar si sale. Esto no existe. Dormir incluso está raro. Hibernar si existe es otra cosa, pero aquí estas son las opciones del botón apagar. Eso estoy proyectando para que lo entiendan. La pregunta es, en el menú de apagar, ¿qué opciones salen? ¿O qué opciones no salen, me permiten? Sí, ¿qué opción no es parte? Dormir ni siquiera existe. Pregunta 146. ¿Qué combinación de teclas abreviadas sirve para seleccionar todos los archivos de una carpeta? Incluso en el Microsoft Word se repite este control E, seleccionar todo. Se refiere a que yo
me vaya al explorador de Windows. Y por ejemplo, aquí yo quiero seleccionar todas las carpetas. Con Control E también me sirve tanto en Word como en el explorador de Windows. Me sirven las teclas combinadas Control E. Pregunta 147. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de una ventana de Windows? ¿Cuál de los siguientes no forma parte? Pregunta 147. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de una ventana de Windows? Esta pregunta está de entenderle si se referirá a la ventana de Windows, que es la ventana del escritorio, o por ejemplo de Microsoft Word, o de Microsoft Excel, o algún programa de Microsoft. La barra de título sí pertenece. La barra de herramientas, barra de menú, también pertenece. La barra de dirección, me parece que como con ese nombre no existe. Hay las barras de navegación. Barra de navegación se llama para ir horizontal o ir vertical, pero barra de dirección como tal no existe. No forma parte de la ventana de Windows. Pregunta 148. ¿Dónde se encuentra el botón cerrar de la ventana de Windows? El botón cerrar es el que está aquí. Se encuentra en la barra de título, la primera barra que tiene toda ventana. ¿Cuál es el software libre que permite realizar hojas de cálculo? Excel no es libre. Microsoft Vision no es libre. Writer, este es para escribir, es parecido al Word. Ya vimos que Writer es el software libre, pero parecido a Word. El Calc debe ser el software libre parecido a Excel. Con un poquito de lógica, si no conocemos de qué será Calc, no sabemos, podemos descartar opciones. Pregunta 150. ¿Cuál de las siguientes extensiones pertenece a los archivos de Paint? .xls es de Excel. Los archivos de Excel se guardan con esta extensión. Aquí está presentación de PowerPoint, documento de Word, .bmp, mapa de bits. Me parece que es el significado. Esto es de la extensión de Paint. Si yo guardo un archivo de Paint, le doy clic derecho a propiedades y veo que esta es la extensión. 151. ¿Con qué extensión se graba un archivo realizado en bloc de notas? En Paint también encuentro JPG por si acaso. Esto es de un formato de imagen. GIF también es imagen. BAT, de que realmente no está en mi memoria qué significa BAT, pero es muy fácil. El bloc de notas es de .txt. El bloc de notas es de texto. .txt es la extensión del bloc de notas. Pregunta 152. La primera pantalla que se carga al momento de prender el computador facilita esta. Hay preguntas así bien sencillas. Ya les digo, los cuestionarios tienen las preguntas revueltas. Por eso hacemos las preguntas. Nosotros hacemos, cuando resolvemos, hacemos por partes. 50 preguntas, las primeras 100 preguntas, algo así estamos trabajando. Es como hacer una prueba de informática. Cada clase es como hacer una prueba de informática, ya que el banco es de 300 preguntas o 200 preguntas es el banco de preguntas. Pero en realidad a ti te van a poner entre 30 a 50 preguntas sorteadas. Entonces muchas preguntas son similares o se van repitiendo. La primera pantalla que cargas cuando prendes tu computadora es
La primera pantalla que carga al momento de encender. Ya, estas dos no pueden ser descartadísimas. Equipo y ventana no tiene que ver nada que ver con la primera pantalla. Está entre el escritorio o el BIOS. El BIOS es la parte intangible de la computadora en la cual uno puede programar, configurar, resetear el sistema de la computadora. Pero el BIOS no sale si es que yo no le aplasto la tecla, la famosa tecla creo que es F12 me parece que es para que salga el BIOS cuando emprendes la computadora. Entonces, por eso me quedo con escritorio. ¿Preguntas hasta ahí tal vez? No, por el momento no, ingeniero. Vamos, pregunta 153. ¿Qué menú de Paint permite activar o desactivar las barras? El Paint solo tiene dos menús. Es bastante simple el Paint. Este de aquí. La barra de ver me permite ver o no me permite ver las barras. Esto pueden aprendérselo así, miren. ¿Cuáles son las barras que dice? Vamos a mostrarles. Esto es lo bueno de informática. Aquí se les puede demostrar para que de una vez se lo aprendan. Aquí está el menú inicio y el menú ver. Aquí están las barras. Le quito, le pongo. Cuando está puesto el visto está activado. Le quito las reglillas. En el menú ver yo puedo quitar o mostrar las diferentes barras. En el Paint. Pregunta 154. ¿Qué tecla o conjunto de teclas permite capturar la imagen de la pantalla? El print screen en inglés, imprimir pantalla de memoria. Print screen, imprime pantalla, captura pantalla. Este es para las mayúsculas. Esto es lo que tiene el mouse, el scroll para subir y bajar. Esto. Este de acá no tiene mayor relevancia. Block, display, no, este no tiene mayor relevancia. Yo les iba a mostrar que también pueden preguntar esto, ¿cómo puedo recortar yo la pantalla? Una cosa es capturar pantalla, que es con la tecla print screen, imprimir pantalla. Otra cosa es recortar. Yo puedo recortar con esta opción de la tijera. Esa es la herramienta de recortes. Con la herramienta de recortes yo le pongo clic en nuevo y yo puedo capturar solo lo que quiero. Recortar. Yo le suelto y ahí me muestra mi recorte. Puedo guardar, puedo editar o puedo cerrar. Por si acaso les adelanté eso, también suele aparecer en las preguntas. ¿Cuál de los siguientes elementos no es parte de la barra de tareas de Windows? La barra de tareas de Windows es la que está acá en la parte inferior, donde está el botón de inicio. Por ejemplo, esa es la barra de tareas. Todo esto que donde se minimizan los programas, ahí es la barra de tareas, donde yo veo la hora, el idioma, la señal del wifi, el volumen, las notificaciones, eso es la barra de tareas. Si lo pudieron observar, me confirman, yo estoy moviendo, si lo pueden ver. No, no, ahorita sí lo acabamos de ver. Ya me fijé, entonces la barra de tareas está aquí, donde está la hora, fecha, idioma, el internet, los programas minimizados, el botón de inicio.
Eso es la barra de tareas. Entonces yo les mostré, ya sé cuáles no son parte. Reloj sí es, fecha sí es, botones de programa sí es. El BIOS, esto no es. El BIOS es la parte del software de la computadora que maneja todos nuestros programas. El BIOS no es parte de la barra de tareas. Pregunta 156. ¿Cuál de los siguientes elementos es parte de la barra de tareas del Windows? ¿Cuál sí es parte de la barra de tareas? Ya vimos que el BIOS no es. Unix no es un programa. MS2 es un sistema operativo. Microsoft, el MS2. Ya vimos que los botones de programa sí son parte de la barra de tareas. Esto que ven aquí son los botones de programa. Lo que se minimizan los programas. Pregunta 157. ¿Cuáles de las siguientes opciones permiten almacenar todos los documentos de texto predeterminadamente? Mis documentos. Predeterminadamente quiere decir que cuando yo voy a grabar, me aparece algo. Me aparece dónde voy a grabar, dónde voy a guardar. Por defecto en mis documentos se graban las cosas. En texto significa de Word, ¿no? Aquí pregunta sobre el Microsoft Word. Este de aquí, si yo le doy grabar a mi archivo, examinar, aquí me aparece por defecto, predeterminado. Si yo no le escojo, me va a guardar por defecto en documentos o mis documentos. A eso se refería esa pregunta. Pregunta 158. ¿Qué programa de Windows permite crear un video casero uniendo fotos, videos y música? PowerPoint es para presentaciones. Windows Media Player. Player es reproductor. Windows Movie Marker. Marker significa hacer. Esta es la opción. MS Visio es para realizar diagramas de flujo, cuadros conceptuales, mapas. 159 pregunta, ¿qué instrucción se debe ejecutar para buscar archivos que inicien el nombre con la letra C? Cuando vamos a buscar archivos y quiero que me muestre todo lo que tenga la letra C. Los ejecutables son los programas que, como los que se instalan, por ejemplo. Yo me descargo el instalador del Free Fire, por ejemplo. Yo le doy clic derecho, ejecutar como administrador y ese archivo se ejecuta para poderlo instalar. Pero yo aquí voy a buscar, dice, un archivo ejecutable. Ejecutable es todo archivo que tenga el exe, la extensión exe. Significa execute, en inglés ejecutable. Pregunta 161. ¿Qué instrucción se debe ejecutar para buscar archivos ejecutables? Para buscar archivos ejecutables se utiliza pregunta 162. ¿Qué tecla o conjunto de teclas me permite en Word añadir cursiva? Esta es la correcta. Cursiva en un texto, control K. En Word me permite buscar, este es fácil, control V. ¿Qué tecla o conjunto de teclas permite en Word ir a una página específica? Ir, control I. 165. ¿Qué tecla o conjunto de teclas permite en Word justificar el texto seleccionado? Control J. Todo lo que sea con texto suele usar las letras control, lo que sea con el texto. Centrar texto, cursiva texto, alinear a la derecha el texto, negritas al texto, copiar el texto, cortar el texto. Todo lo que haga con el texto suele tener la tecla control y una letra. Los Alt y Shift son especiales, comandos de función. 166. Para abrir documento, control A. Tecla para cerrar un documento que permite cerrar el documento. Control R. Cerrar el documento es que se pierde la hoja en blanco. Es diferente que cerrar el programa. Para cerrar el programa es Alt F4. 168, vamos hasta 370, ya nos faltan unas 4. ¿Qué tecla permite alinear, justificar el texto a la derecha? Control D. Alinear el texto a la izquierda, control Q.
¿Qué teclas permiten en Word alinear, justificar el texto en el centro? Control T. ¿Qué tecla o conjunto de teclas permite en Word guardar un documento? Y estos son bastante sencillos. Ustedes tienen que dominar todos los control, todas esas combinaciones para procesar el texto. ¿Qué tecla o conjunto de teclas permite aumentar el tamaño de la fuente? Aumentar el tamaño de la fuente significa que las letras las hago más grandes. Eso es con Control Alt y el símbolo. Vamos a verificar eso, pero aquí he seleccionado. Y vamos a mostrarles. Este es para aumentar. Y aquí está Control mayús en realidad, y el símbolo de mayor. Y para reducir la fuente, Control mayús más símbolo menor. Si no hay dudas, pues sería todo, chicos. Yo les voy a subir otro documento como estos en blanco para que lo respondan ustedes y lo revisamos en la siguiente clase. Lo corregimos en la siguiente clase. Si no hay dudas, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, ingeniero.